¿Escuchas? Sí, te escucho perfecto. Bien, muy bien. Las preguntas que me dieron para participar a este encuentro fueron realmente como, uy, ¿de verdad me voy a poner a hablar de sí? Bueno, genial. Muchas gracias por esta invitación a la Fundación y me alegra mucho de que tengamos este encuentro latinoamericano con mujeres de todo el mundo. Me alegra mucho. Saludos desde Berlín acá. Pues bienvenida. El escenario es todo tuyo, ya puedes empezar. ¿Se puede compartir pantalla también? Share screen, sí. Sí, claro que sí se puede. Bien. Vamos a ubicarnos. A ver si ahí se ve bien. Creo que sí, ¿no? Bueno, a mí la primera pregunta que me hicieron fue cómo romper con lo normal, porque claramente mi camino artístico es bastante autodidacta y siguiendo mi intuición, que es lo que más fomento en las personas a mi alrededor. Una de las primeras cosas que pensé a la hora de contarles mi trayectoria con estas preguntas que propusieron fue, bueno, qué es lo normal, ¿no? Y creo que la norma es algo que constantemente los seres humanos tenemos que estar evolucionando para poder, para poder justamente encontrarnos a nosotros mismos, cambiar, crecer. Pero en el trabajo que yo hago y el encuentro de este concepto como Information Technology Art, hay un estudio y un interés por preservar el contenido cultural general de la humanidad. ¿Por qué? Porque podría decir, bueno, me voy a saltar a bastantes pasos de la diapositiva, pero que de hecho hice las diapositivas para no saltar tanto, así que vamos a seguirlas. Tendría que decir que tenemos un peso de lo normal muy fuerte en el mundo de hoy y está ligado a la eficiencia en todos los aspectos de nuestras vidas y viene muy ligado al resultado histórico, posguerra, y también de la industrialización, y también de la producción del consumo de productos, del tema es cómo nos evaluamos a nosotros mismos. Para mí, tener este concepto en mi trabajo es muy importante porque es lo que me permite elegir cómo trabajo creativamente cuando colaboro con otros artistas. Porque mi trabajo es sumamente colaborativo, es de fusión, trabajamos de manera remota, siempre buscamos el crecimiento ajeno y de ese crecimiento la desestructuración propia para producir algo nuevo. Porque nuestro terreno es un terreno muy nuevo, entonces somos como haciendo machete en América apenas llegó alguien, porque todo es muy nuevo. Entonces, fomento mucho la conciencia de no evaluarnos de la manera productiva y eficiente, que es del tipo, tengo un bien, en cuánto tiempo lo desarrollo, a qué me lleva, que es la manera que tenemos de producir cualquier elemento. A ver si puedo mover la siguiente diapositiva. No funciona el clic. En cambio, lo que considero, y estoy muy feliz de escuchar a las panelistas que se presentaron, de el impacto que tiene el arte en la calidad de vida, es sumamente importante, porque realmente lo ha sido desde siempre, desde la época de las cavernas, desde esa persona que tenía esa magia especial para estar junto al fuego cuando nosotros salían a cazar y los esperaba, y los conectaba espiritualmente. Ese valor artístico sigue siendo elemental y le perdemos la vista en este mundo tan productivo. Entonces, nosotros a la hora de producir arte interactivo, que es lo que desarrollamos, enfocamos al contrario, y creo que todos los artistas lo hacemos, pero como nosotros estamos en esta cuestión de generar esta identidad, analizamos mucho lo conceptual y vemos que lo producimos todos los artistas, ¿no? Y es lindo describirlo. Nosotros nos enfocamos primero en el proceso humano, en nuestra propia experiencia, vemos cuánto tiempo se desarrolló y eso genera un producto. Entonces, el proceso artístico, puedo decir desde mi lado, la pregunta ¿cómo romper con lo normal? Hagamos arte. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Como norma dentro del arte, realmente ahí podemos hablar horas y horas y horas. Yo creo que no las hay normas adentro del arte. Sí hay directrices, como todos tenemos, como cosas que se pueden hacer mejor o peor, pero para el resultado propio. Entonces, lo más importante para mí en todo lo que hacemos, en especial en arte interactivo, porque lo que hacemos en arte interactivo es fusionar muchas experiencias artísticas, muchas disciplinas, con tecnología. Y al fusionar muchas disciplinas, realmente es muy difícil decir, hagamos una, este es el camino. Entonces, ¿cuál es el nexo? Y ahí empezamos a decir, bueno, el nexo es Information Technology Art, que es este concepto de cómo el individuo se relaciona con su comunidad.
cómo el individuo se relaciona digitalmente con la realidad en la que está. Es todo un proceso ahí en el que estamos también produciendo arte acá en Berlín, así que estoy muy contenta. Y bueno, esta es una pregunta bastante sencilla, pero cuando preguntan, en una de las preguntas, cuando me hicieron por qué las mujeres en Latinoamérica les cuesta salir de lo normal, una de las cosas que me vino a la mente es, bueno, el concepto histórico y el concepto de la comunidad, ¿no? Creo que Latinoamérica tiene una de las riquezas más preciosas del mundo, que es el valor comunitario que tenemos, y como cada una de las panelistas estuvo describiendo, ¿no? Cómo su quehacer artístico lo relaciona con la comunidad. Viajé mucho este último año y me encontré con muchas culturas y muchas maneras muy distintas de enfrentar la vida, y no se deja de destacar el valor latinoamericano que tenemos. Por eso mismo la mujer, que es un elemento esencial a cómo funciona la familia, la sociedad, el Estado en nuestros países, le cuesta salir de la norma, y lo vi durante mucho tiempo, porque estamos armados de una manera, y todas las culturas tienen su propia estructura. Entonces también es muy fácil decir por qué le cuesta y denunciar cosas, pero denunciables hay un montón, cuando también vemos que eso hace la construcción de otras cosas. Entonces el proceso es paulatino. Y, y en ese sentido, nosotros en lo que desarrollamos realmente enfocamos a abrazar la experiencia humana de la persona y a invitarla a que vea que todos venimos muy acostumbrados a producir del tipo, bueno, hago esto, llevo a esto, A, B. Y si en cambio somos cíclicos, y si en cambio nuestra evolución tiene un pasado, un presente, un resultado, y creo que esto es algo que el arte menciona. Me gustó mucho cuando Andrea Peláez recién dijo que el circo realmente te enfrenta al miedo, ¿no? Uy, es verdad, es verdad. Y esta noción holística de nosotros mismos, que no sea lineal, que no sea un resultado, sino prácticas, prácticas. Y nosotros a la hora de hacer, sobre todo cuando dirijo ITR, lo que busco es que cada producción la pensemos en muchos pasos. Si yo pienso que el bailarín de entrada tiene que hacer algo bien, lo maté. Si se tiene que comunicar con el músico que también está haciendo arte, no necesariamente para él está haciendo arte, si se tiene que comunicar con el escenógrafo que está haciendo una instalación en pos de un concepto, nosotros trabajamos el concepto, no es que todos nos unimos para hacer una obra de arte. Eso es lo interesante, es expandir el concepto. Y por eso consideramos que la experiencia holística es toma mucho más tiempo, y es mucho más interesante para todos nosotros, porque no se trata del resultado inmediato, sino de haber estado ahí. Y generalmente tener varias fechas, ¿no? Como, bueno, ahora hacemos esto, después lo seguimos para esto, después lo seguimos para esto. Y los resultados no es que siempre sea excelente. Claramente, como somos muy apasionados, le vamos a poner toda y salen cosas maravillosas, y esta es una forma de aplicar las disciplinas que es realmente disruptiva, pero el resultado, si algunas veces es malo, es bueno, es un buen resultado. Y eso es algo que para mí es muy importante en esta existencia hermosa que tenemos para vivir todas, que es el concepto de que el error en el mundo del arte es un margen de error, pero es de investigación, es un fruto, es tener tiempo, es verlo, es volver, es dialogar con el otro, es encontrarnos a nosotros mismos, es la necesidad. Entonces todo este desarrollo tecnológico que nosotros hacemos, generalmente, o sea, principalmente es eso, el margen de error es un margen fértil. Y eso va muy en contra del concepto de lo normal. Para lo normal es, que viene después, es justamente esta necesidad de haceme esto que necesito. Entonces acá puse los ejemplos, no sé si las ves, de las tazas, que es como el tipo, bueno, producto, ¿qué necesito? Necesito tomar té. No se lo digamos a alguien de la cultura oriental con esa taza blanca horrible porque va a llorar, pero necesito tomar té. Uno en su cabeza piensa, ¿sabes qué? Voy a ir al taller de alfarería y voy a hacer una taza. Y pensás que tu amiga va a ser la taza blanca, ¿no? Y después te dice, no, le voy a poner un poco de arte. Entonces todos pensamos que va a ser la taza, la segunda taza, la que tiene honguitos, la que es flashera, la que decís, es lo mismo. La única diferencia es que le pusiste algo. Pero cuando el producto está hecho artísticamente y de manera holística, y realmente el creador se defragmentó su propio concepto y puso su experiencia innata en este diseño, sale un producto que es muy diferente tomar la taza de té con la última taza, que es preciosa, que con la primera. Uno siente otra cosa.
Y ni hablar de lo que es la técnica, que es algo que para nosotros es muy importante, nosotros trabajamos con tecnología. La tecnología arranca desde el invento del primer cuchillo que generó la chispa, que generó el fuego, hasta el mundo de hoy que estamos en tecnología. Y por ejemplo, esta última taza que quería mostrar es una taza que de la cultura japonesa se establece que cuando una taza o un jarrón se rompe, no se tira, sino que se fusiona con oro, y eso genera algo totalmente mejor. Volviendo a este concepto de que lo normal siempre atenta con el margen de error, y el margen de error yo creo que es una de las grandes bases para el arte. Bueno, yendo a una cuestión histórica de la pregunta de por qué a las mujeres en Latinoamérica les cuesta salir de lo normal, no me quedaba otra que mirar a la historia, ¿no? Y seguimos teniendo efectos de las primeras y la Segunda Guerra Mundial, seguimos teniendo el efecto de la superproducción y el consumo en el que estamos inmersos, y empezamos a tener los efectos de la era digital. Pero todavía sigue muy fuerte este concepto de que normalizar inmoviliza, y creo que dañó mucho al ser humano, y por eso me gusta mucho trabajar esta temática, que es el tema de la identidad, en un mundo donde la identidad digital corre riesgo. Por eso, bueno, es para hacer cátedra de esto, pero venimos por sobre todo la Segunda Guerra Mundial todavía. Me es muy interesante estar en Alemania porque realmente lo veo, y lo veo en la práctica diaria con mis amigos, mis conocidos, la gente con la que hablo, cómo se piensa en la sociedad, qué inmigrantes hay. Esto es Berlín, ¿no? Berlín estuvo partida por la mitad. O sea, más claro imposible, y no hasta hace muy tan largo. Entonces, realmente uno ve esto, y si es que en Berlín hay esta sensación de, uf, de dos mundos paralelos que todavía están ahí como rozándose, por más de que el muro bueno, se tiraba abajo, pero sigue ahí justamente para recordar los efectos de la guerra. Hay muchos elementos en esta ciudad que hablan eso, de qué sucede, te recuerdan la guerra, nos recuerdan ese grande error. Pero como error de vuelta, volvemos a la norma. Y si hay algo que veo, y es algo que para nosotros es muy importante hablar desde el lado de la tecnología, porque el ser humano considera la tecnología como algo frío, como algo ajeno, la tecnología digital, porque el color sale en una pantalla y en un color que nos quedamos como, qué lindos colores, y de repente nos enamoramos de estos colores y nos olvidamos de los colores de la realidad. Y ahí está lucha entre lo digital y lo tangible, que realmente genera ruido porque hay que investigarla, y ahí estamos con ese nuevo concepto, fanáticos de investigar este nuevo mundo, este nuevo margen de error, y entender que este miedo que mencionamos antes, este miedo a la norma también viene a una cuestión que está pasando muy fuerte en el mundo de hoy, y es muy bueno empezar a analizarla, que es esta pelea entre el individuo y la comunidad. Es lo que está sucediendo también en las grandes ciudades del mundo comparado con sus países. Es lo que está pasando se habla de que se quebró el concepto de familia como se existía antes. Esta pelea entre el uno y el entorno. Y realmente si le seguimos teniendo miedo a la normalización, que fue la razón, podemos decir, filosófica de fondo que generó la Segunda Guerra Mundial, que es el extremo de unos valores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, y cómo Europa realmente hizo un trabajo, y lo sigue haciendo, con la decisión que sucedió hoy a las 5 de la mañana acá, en la Unión Europea, lo sigue haciendo Alemania, justamente, trabajando por la unidad de todos estos países, ¿no? Dando un ejemplo, y me parece una decisión importantísima, porque, volviendo a lo que estaba hablando acá con la presentación, venimos de un miedo, todo este exceso de la normalización social que sufrimos generó también un individualismo extremo en el consumismo. Entonces luchamos entre si soy yo mismo, caemos en un individualismo excesivo. Si uno se deja guiar demasiado por la sociedad, es determinado. Si la sociedad, si ve que sos muy vos mismo, te tacha de egoísta. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que las nuevas generaciones, yo tengo 30 años, pero veo que mi generación y las nuevas generaciones ya no lo leen de la misma manera. Entonces, hasta tengo la capacidad de poner esto en estas letritas, pero realmente no está sucediendo eso para abajo, y es algo que es muy importante que lo entendamos para arriba, porque yo soy millennial, los millennials todavía vamos a ser la fuerza trabajadora y directora del mundo. Más vale que sepamos que para abajo, este grafiquito que me gusta dibujar generalmente, es
que antes se pensaba que si la persona encontraba su propia identidad, listo, se iban a generar un montón de divisiones en la sociedad. Y en cambio hoy, las nuevas generaciones que ya están viviendo la pluridentidad dentro de la propia persona, encuentran una sociedad mucho más rica. ¿Y por qué este tema de la identidad para mí es tan importante en el tema del IT Art? Porque justamente el IT Art con el Information Technology Art, el trabajo más fuerte que estamos haciendo es en el contenido cultural. ¿Para qué estamos usando la tecnología? ¿Para agregar un efecto? ¿Para solucionar un problema? ¿Para qué? Y en estas preguntas, que lo aprendo del mundo performático, que del mundo de la literatura aprendo otras cosas, y es tan rico trabajar de esta manera, te rompe la cabeza, quedas así, al final del día, justamente empieza a generar esta lucha hermosa que es el individuo y la comunidad, ¿no? Y la lucha que antes uno se quedaba como, bueno, pero yo hago mi arte, pero si me fusiono con él pierdo esto, pero gano lo otro, después de hacerlo quintillésímas veces, te empezás a dar cuenta de que esa lucha es simplemente una tensión. Es la misma tensión que tenés con tu madre o tu padre cuando te dice que no podés hacer algo y lo querías hacer. Y lo mismo empieza a pasar con la comunidad, y lo mismo empieza a pasar con la identidad, de quiénes somos, ¿no? Se tiene todo este miedo de darle a la gente tanta libertad para su propia identidad, cuando empiezo a ver en generaciones nuevas, y de ellos me inspiro para desarrollar este tipo de trabajos, es el, bueno, como artistas, ¿qué querés dar vos? ¿Cómo te fusionás en el colectivo? ¿Cómo te deshaces? ¿Y qué surge entre todos, no? Bueno, y para mí acá surgió una de las cosas más filantrópicas de mi trabajo, que es apostar por un nuevo valor, que es el valor humano, que es la capacidad de identificarnos. Que mi creencia, bueno, y creo que ya la de las nuevas generaciones, porque también se habla, es que durante mucho tiempo se necesitó poner el valor del intercambio, del de la moneda, de lo que es de todo, eso, la capacidad de intercambiar, qué capacidad tenemos de producir cosas determinadas, sin margen de error, e intercambiarlas. Y en cambio ahora las nuevas generaciones vienen con otro concepto, que es la capacidad de identificarnos. Quien se identifica puede intercambiar, quien se identifica puede afectar al entorno. Entonces de esa manera empezamos a trabajar este nuevo concepto, la capacidad de intercambio, de Information and Technology Art, que justamente está basado en la pluridentidad, porque mismo si nos ponemos a pensarlo, vos y yo somos mujeres, también somos hijas, también somos amigas. Yo soy artista, también, no sé, puedo hacer tantas cosas también. Es como, y los jóvenes empiezan a entender que cada una de esos pedazos de su identidad son nuevas dimensiones, y podemos elegir con quiénes nos relacionamos de qué manera. Entonces la comunidad ya no es algo impuesto, sino nosotros elegimos nuestras influencias. Y eso es la base de la libertad. Por eso fue como un gran agradecimiento poder hablar hoy, porque mucho de mi trabajo de investigación y de producción tiene mucho de investigación filosófica. Y justamente sin la libertad de poder elegir con quién nos influenciamos, la libertad de poder elegir cómo cuido mi mundo privado, cómo me expreso, qué puedo dar, qué no. Sin eso no hay capacidad de cambio, y sin capacidad de cambio nunca va a haber cultura. Y eso es algo que es muy importante también, que entendamos para los siguientes años que vienen hacia adelante. Sin un concepto de identidad cultural fuerte, que en realidad va a suceder igual, porque por eso está el ser humano, pero gracias a este concepto de identidad cultural, enfocado en la libertad de identidad, la libertad de expresión, es que se puede, o sea, no sé cómo decirlo, pero el poder de la cultura que tiene para identificar a la libertad es esencial, lo dijeron todos los panelistas, es como, qué importante. Yo voto también por encontremos y démosle una forma cultural y hablemos todos juntos hacia ese lado, porque entonces vamos a hacer crecer a las personas, y por ello la producción y el mundo y la estabilidad económica y etcétera. Pero no al revés. Por eso me parece que la decisión que sucedió hoy en el mundo, en la Unión Europea, es formidable y muy fuerte, porque justamente está más enfocado en hacer tiempo para producir una estabilidad. Y eso es algo, eso es una estrategia que los artistas tenemos que hacer constantemente, y hace muy bien a la integridad de la persona. Está enfocado en la persona. Bueno, después me preguntan, ¿es el arte un estereotipo exclusivo para mujeres? Disculpa, Jessy, solo para recordarte que tiene 2 minutos más de ponencia. Ah, bueno, no hay problema. ¿Es el arte un estereotipo exclusivo para mujeres? A mí me pasó algo muy especial,
que es que en 2016 cuando presenté mi arte, que voy a empezar a mostrar acá sin sonido, cuando presenté mi arte en Argentina, realmente me pasó muchas veces que me preguntaron si yo de verdad era yo, si yo no era un hombre de 60 años y escocés, ¿quién? Entonces cuando les dije, no, soy yo, muchas veces me preguntaron quién era mi amante, y me quedé, perdón. Muchas veces me preguntaron quién era mi padre o quién era mi brazo peludo, y yo me quedé, perdón. Entonces, la pregunta que me dijo de si el arte era un estereotipo exclusivo para mujeres, realmente me quedé como, bueno, me pasó lo contrario, pero sí puedo entender por qué viene la pregunta, porque muchas veces se nos adjudica el hobby y el arte al espacio de la mujer para encontrarse espiritualmente, y al mercado del arte muy separado de esa relación, exclusivo para hombres. Entonces, de estas cosas que me fueron sucediendo, dije, qué loco, y las preguntas a mí también me llevan a dar respuestas súper distintas, y les quería mostrar un poco de, eso es uno de los tantos productos que hacemos, que es realidad aumentada, que es tecnología, contando acerca de una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, perdón, porque para hablar siempre hay un montón. Pero justamente esto es realidad aumentada. Dentro del IT Art hay realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, que son todas estas capacidades que tiene la tecnología de utilizar un contenido cultural para fusionarse con el arte, con nuestra realidad tangible. Y en esa mezcla, en ese mundo, en ese gran margen de error, estoy trabajando. Muy interesante esta nueva manera de ver el arte en el espacio de tecnología. Quiero empezar preguntándote cómo, o sea, te inspiró. Entiendo que la ciudad de Buenos Aires como la primera colección. Claro. Bueno, la primera corrección sí surgió en realidad en el 2009, cuando viajé. Bueno, esa era otra de las preguntas que me hacían, como, vos hacés la ciudad de Buenos Aires porque así vendés más pinturas. Y yo me quedé como, perdón. Pero bueno, entiendo más. A veces hay gente que produce solamente para vender. Personalmente tuvimos un viaje que para mí fue muy importante en mi familia, somos escoceses y argentinos, y fui a Australia a conocer a la familia de mi padre, y en la gran pregunta, ¿por qué mi padre, que ya era una persona moderna, o sea, no es que fue una inmigración de 4 años, de 4 generaciones, decidió Buenos Aires? Y en la pregunta ¿por qué Buenos Aires? Y volver, porque la maravillosa Sydney, que en el 72 era menos prometedora que Buenos Aires, en 1972, o 70 72 era menos prometedora, llegar a Buenos Aires y decir, pero ¿y acá qué pasó? De esa gran pregunta, fueron surgiendo cada una de las pinturas, y en cada una de esas pinturas encontré respuestas humanas. ¿Por qué el latinoamericano? ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué somos? Y surgió esta ciudad que es orgánica, que es acuática, que tiene un montón de manifestaciones culturales muy fuertes, y a la cual me dediqué por casi 10 años. Entonces, colocarle tecnología a esta ciudad fue bastante fácil en el primer paso, porque yo ya la tenía muy adentro, y mis amigos, que son todos los que colaboraron al principio, hoy siguen varios de ellos, pero otros también decidieron otras cosas en sus carreras, la conocían desde el inicio, sabían mis preguntas, sabían qué estaba pasando en estas pinturas. Entonces tomamos esta serie, hicimos el primer concepto de ITR, en el concepto de cómo presentar este concepto artístico de una serie, de una realidad paralela, observada con otros ojos, con sus preguntas desde la mirada de alguien, con la experiencia tecnológica también. Interesante. Por favor, ¿nos puedes contar, Josie, dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Tal vez si nos detallas si tienes algún blog, si se puede ver en algún lugar tu galería de arte. Ajá. Se puede ver en www.watsonart.com. Es así de sencilla la página web, que de hecho acá debe de estar, porque acá puse una fotito. Estas fueron fotos de la exposición. La giramos un montón por Buenos Aires. Acá está la página web. Y dentro de Perfecto. poco ya va a salir el e-commerce con copias y envíos, así que ahí estamos trabajando para hacerlo sostenible. Excelente. Bueno, entonces invitamos a los participantes que nos están viendo que ingresen a la página web y puedan ver este arte impresionante con tecnología. Te tengo una pregunta de Lina Machuca. Ella quiere saber cómo se recibe este valor en la construcción de arte colaborativo
con culturas que propician más el individualismo, en específico cuando son mujeres artistas. Con culturas que propician más el individualismo, eso me llama, quizá no lo entendí. ¿Cómo se recibe el valor de la construcción del arte? Cuando Ajá. se colabora con culturas que apoyan el individualismo y en especial cuando son con mujeres artísticas. Wow, con culturas que apoyan el individualismo. Me pregunto verdaderamente. hmm, Bueno, pero esto va a ser una crítica mía y muy personal. Yo creo que en esos casos la tecnología se va a usar de manera efectiva, o sea, de manera efectiva y efectista, que es el tipo, bueno, supongo que se está mencionando a una producción individualista, una cultura individualista, estoy entendiendo también un artista individualista, ¿no? Y si el artista es de esa manera, utilizará esto, puede no colaborar. O sea, creo que sacaría la palabra colaborativa de esa pregunta y ahí entendería más. No estaría colaborando, haría solamente su propio arte y también es muy interesante de ver. Pero, ¿qué ocurre? Para hacer este Perfecto. tipo de arte, ¿cómo? ¿Está bien? Sí. Que para hacer este tipo de arte es imposible hacerlo solo. O sea, tenés que hacer animación, música, pintura, programación, mínimo. Además, a mí me gusta llevarlo al lado performático, apropiarnos del espacio, hacer performance, instalaciones. Creo que hay que tener muchísimo, 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 muchísimo dinero para hacerlo uno solo. Y creo que no sería tan rico. Me pregunto si tendría el impacto cultural que esto busca tener. Pero bueno. Esperamos que haya podido contestar la interrogante de esta participante. Nos comenta Andrea Contreras, ella quiere saber cómo encuentras el equilibrio entre romper con lo normal y la expresión individual ante las demandas del mercado. Uf, Uf, uf. Bueno, seguimos teniendo un mercado que necesita de una norma, que necesita de lo que estaba... nada. Es difícil, me ocurre con mi carrera también. La razón por la cual presento este tipo de trabajo es porque mi pintura también es pintura de colección. Es una pintura que está evaluada en un mercado que en sí funciona como arte en sí. Y eso para mí fue muy importante de entender, porque no es lo mismo, por lo menos en el tiempo en el que estamos hoy en día, para plantear que entre en el mercado una producción artística que no tenga un valor de colección, porque si no sería meramente una experiencia digital. Y para eso está apareciendo otro mercado, que es el mercado digital y de criptomonedas, que se va a mover con ese tipo de arte. Entonces, este concepto de IT Art lo que busca es justamente abrir este gran margen y dialogar entre estos dos mundos. Y colocarle a mi pintura de colección también tecnología también me generó mucho ruido en el mercado, porque a ese tipo de arte uno lo mira y dice, ¿con qué necesidad agregarle tecnología? Bueno, la necesidad era mía, era personal, y es lo que amo la cultura y mi situación individual en mi comunidad mundial. Y cómo empezar a encontrarme con los demás. Y cómo empecé a encontrar artistas que entienden eso, entonces nos vamos colaborando y entre todos generamos cosas. Si es que respondí la pregunta. estuvo perfecto. Bueno, te quiero dar las gracias por haber participado como ponente el día de hoy. Es muy interesante saber que existen otros tipos de emprendimientos en el arte, en el área de tecnología. Es algo muy innovador, viniendo de una millennial como vos. Y espero que tengas muchísimos éxitos de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Fanny. Yo seguiré mirando entonces el encuentro de hoy. Estoy fascinada. Perfecto, te puedes quedar todo lo que resta del... Muy bien. Bueno, como sabemos, al final de cada día de nuestro evento tenemos un taller práctico. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a Carla Cifuentes Celiberti. Solo un momento. Carla Cifuentes tiene una experiencia muy amplia en la comunicación estratégica. Ha sido asesora de comités de liderazgo en equipos de marketing y merger and acquisitions.
Ella es cofundadora y directora de Waldo. Es una empresa que se dedica a la consultoría en comunicación. El día de hoy, Carla Cifuentes nos va a dar un taller muy práctico en reputación y coherencia. Carla, te doy la bienvenida y el espacio es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Un gusto Hola. verlas. ¿Qué tal?